Buenas noches a todos. Vamos a esperar un minutito a ver si se conecta alguien más. Bueno, mientras van llegando nuestros compañeros, hoy les muestro lo que tenemos para nuestra clase. Entonces, ok, esta era la última en la que habíamos quedado. Vamos a ponerla por acá, listo. El romanticismo hispanoamericano, para seguir en contexto hispanoamericano, de acuerdo, es muy cortito. Luego vamos a ver algo aquí muy interesante, que esto es un documento que les voy a dejar en el Google Drive, igual que en el aula virtual, como link hacia el Google Drive para poder consultarlo, porque aquí nos da prácticamente desde el paleolítico hasta la era actual. Nos da un poco una panorámica, son 122 diapositivas, es muy interesante. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, del gótico, románico, tenemos renacimiento, barroco, clasicismo, la edad contemporánea, cubismo, impresionismo, romanticismo, expresionismo, a las vanguardias, igual que tenemos en la prehistoria, paleolítico, neolítico, era antigua, romano, mesopotámico, griego, bueno, y luego edad media, gótico, románico, sucesivamente edad moderna, barroco, renacimiento, clasicismo. Bueno, aquí más que barroco, aquí tiene que ir, es aquí. Bueno, ¿qué tal? Interesante esta línea de tiempo, ¿cierto? Dentro de toda la historia del arte. Bueno, entonces están Carrillo Sánchez, Cedeño, Manrique, Ruiz, Moreno, Sastoque, Yara. Creo que falta un poco de gente, ¿no? Bueno, entonces iniciemos. Y de aquí, de esta parte que tenemos este pequeño cuadro cronológico, saltémonos un poquito a la página 40, que es la parte que nos interesa. Les aconsejo que le den después una ojeada a esto porque es cortito, tiene muchos elementos y es muy interesante. Bueno, entonces aquí llegamos un poquito a lo que fue el periodo románico, siglos XI y XII, lugares Francia y España, antes de llegar a un gótico que abarca aproximadamente desde el año 1150 hasta comienzos del siglo XVI, más que todo en Francia y en España, porque en Italia el siglo XV entra el Renacimiento, ¿no? Entonces en el Renacimiento pues tenemos acá toda una panorámica sobre el tema Renacimiento. Tenemos varios artistas, varias obras. De la parte del Renacimiento pasamos al Barroco. Nos da una panorámica también, los lugares de primera, de donde más se extendió. Este cuadro es estupendo, la luz que lleva, de Rembrandt. Las Meninas de Velázquez. Michelangelo Merisi. Y bueno, llegamos al clasicismo. El clasicismo es un periodo que se enmarca entre el barroco y el romanticismo. Suele fecharse convencionalmente entre 1750, muerte de Johann Sebastian Bach, y 1827, año en el que muere Beethoven.
es una etapa corta que marca la transición de la edad moderna a la edad contemporánea. Entonces tenemos que en este periodo prácticamente desde inicios del 1700 hasta prácticamente mediados, finales del 1900, o sea, finales del 1800, perdón, inicios del 1900, tenemos que es un periodo donde la música tiene un gran auge a nivel, digámoslo así, estilístico. Ahora le vemos unas diapositivas sobre la música en el clasicismo muy interesantes porque esto es importante que lo sepan. Aquí tenemos en la parte del clasicismo a Aníbal Carracci, hombre comiendo judías, o sea, frijoles. Muerte de Domenico Sampieri, La Dama y el Unicornio. Muerte de San Pedro Mártir, perdón. El siglo XIX. Tenemos también acá algunos elementos pictóricos arquitectónicos de ese clasicismo con grandes auges de los siglos anteriores. El romanticismo fue impulsado por la Revolución Francesa, 1789-1799. Ahorita hacemos un poquito una pauta sobre el clasicismo o neoclasicismo y luego hacia el clasicismo. Estoy haciendo una panorámica veloz, ¿de acuerdo? Entonces, el romanticismo fue impulsado por la Revolución Francesa. Podemos decir que el clasicismo o neoclasicismo nace prácticamente a finales de ¿qué cosa? Del periodo barroco y rococó sobre todo. Es como una contraposición a la sobrecarga de elementos ya artísticos y arquitectónicos de decoración que tiene como característica el rococó. Surge a mediados del siglo XVIII en Europa y luego expandiéndose a América. Puso los sentimientos por sobre la razón y revolucionó el arte tradicional. Surgió para romper con las reglas académicas y el neoclasicismo. Se manifestó en dos corrientes, el idealismo y el romanticismo histórico. Aquí tenemos algunos elementos importantes: la libertad guiando al pueblo de Delacroix, el carro de heno de Constable. Aquí tenemos distintos trabajos de Constable por romanticismo. Muerte de Sardanapalo de Delacroix. Turner con sus elementos de disolvencia pictórica. Lluvia, vapor y velocidad de Turner. Y luego llegamos aquí al impresionismo. Entonces esto solamente es una panorámica así veloz. Les dejo después este material que es muy interesante. Bueno, entonces vamos a ir un momentito sobre aquí tenemos neoclasicismo y romanticismo. Tenemos clasicismo, el arte neoclásico, y aquí tenemos una pequeña lectura. Voy a ir rápido con los otros. Luego tenemos acá una pequeña lectura que quiero que hagamos sobre neoclasicismo o clásico romántico, ¿ok? Clásico o romántico. Pero entonces vamos a ir un momentito acá sobre el romanticismo hispanoamericano. Bueno, entonces en contexto histórico, durante los siglos XVII y XVIII, los territorios americanos eran considerados colonias europeas. Los cambios en el viejo mundo originados en el siglo XVIII de la Ilustración o de las Luces replantearon los plazos políticos y sociales entre Europa y sus colonias. Las primeras sublevaciones independentistas empezaron a partir de la Segunda Guerra Mundial del siglo XVIII y estallaron desde México y Nueva Granada hasta Perú y Río de la Plata. Luego de que las colonias empezaron a independizarse, se lograron cambios en las reformas de la economía, abolición de la esclavitud y servidumbre de los indígenas, modificación del sistema social, educación, entre otros. La literatura del siglo XIX, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que surge en Alemania a finales del siglo XVIII y se extiende a otros países de Europa y América en las primeras décadas del siglo XIX, contra el racionalismo de la Ilustración y también los rigores impuestos por el clasicismo. El romanticismo opone el sentimiento, la pasión, la imaginación, la sensibilidad y el ideal de libertad como valores máximos.
Afirma la individualidad por encima de otros principios. El yo pasa a ser la palabra clave y los sentimientos su expresión verdadera. Después de la independencia política de las naciones latinoamericanas, nace un anhelo de independencia literaria. Los escritores latinoamericanos abandonan los modelos ibéricos y dirigen su mirada hacia otras literaturas, principalmente la francesa, donde predomina el romanticismo. Buenas noches. El arte latinoamericano estuvo profundamente influenciado por el romanticismo. Los pintores optaron por representar en sus obras el paisaje latinoamericano, la vida cotidiana y las escenas costumbristas locales con la finalidad de afianzar en el público un sentido de identidad. Las características. El romanticismo latinoamericano se caracterizó por la proclamación de la libertad total, rendir culto a lo irracional, lo instintivo, lo pasional y al mundo de los sueños, la búsqueda del valor nacional y de la autonomía del individuo, apoyar la expresión de la angustia y la exaltación del amor y los ideales, el rescate de elementos populares propios de la tradición. ¿Qué temas inspiraron a los escritores románticos en Latinoamérica? La naturaleza se canta a la diversidad del paisaje latinoamericano. La pampa argentina, el campo, las montañas, los ríos, la raza y las costumbres. El amor. Se tejen historias alrededor del amor prohibido, del amor que mata, del hecho de morir por amor, del amor no correspondido. El indígena. Algunos escritores trataron el tema del indígena en un intento de volver idealmente al pasado precolombino. La historia. El sueño de la libertad política. Las costumbres. Se rescata la vida natural y el campo. ¿Alguno de ustedes ha leído algo de Gabriel García Márquez? Sí, señor, Por ejemplo, La Vorágine. pero ese no es de él. ¿Cómo? La No vorágine, mentiras, La Vorágine no, sino, esperen, perdón, me equivoqué. El amor en tiempos del cólera. no, no, señor. Y La la Vorágine. vorágine era de No, La Vorágine no. Eustacio. Sí, no, estaba pensando en el otro. El amor en tiempos del cólera. Bueno, eh, igual que Cien años de soledad, eh, tenemos qué cosa, tenemos que Gabriel García Márquez hace mucho énfasis a periodos, digamos así, del inicio 900, finales del 800, donde se habla claramente en Colombia sobre esos periodos, digámoslo así, romanticistas, clasicistas, donde todavía se ve mucho sobre esto que estamos hablando acá, sobre el amor, sobre el indígena, sobre amores prohibidos, las historias, las costumbres, se basa mucho sobre esto, es muy bonito. Entonces se los aconsejo. Bueno, ¿cuáles fueron los géneros predominantes? Narrativo y lírico. Se evidencia el espíritu crítico y revolucionario como herramientas ideológicas para combatir el atraso y los regímenes autoritarios y tiránicos. Imperan los estados subjetivos cargados de sentimiento y emoción a través de la poesía del poeta. El poeta huye de su soledad. En la narrativa, sus representantes eran rebeldes y estaban preocupados ante todo por manifestar ideas transformadoras de la realidad americana. Costumbrista, sentimental, fantástico. El cuento. La novela, históricas, sentimentales, costumbristas. Publicación en el folletín, publicaron sus posiciones políticas en periódicos de la época, usualmente escritos anónimos. Aquí tenemos que muchas veces, prácticamente hasta los años 20, 1920, entre godos, o sea, conservadores y liberales, había, hoy día actualmente también lo hay, pero había una gran confrontación política y digamos así los conservadores
Iban, mataban a los liberales iban, mataban a los conservadores, era una masacre constante entre ellos. Entonces siempre en las publicaciones políticas había ese anonimato. Una de las personas que medianamente trató de cambiar eso, pero que lo mataron, fue ¿quién? El caudillo, ¿quién era? ¿Quién era el caudillo en Colombia? Nadie lo sabe. Vamos a ver, chicos. En la séptima hay un homenaje a él, muy importante. Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo. Les aconsejo que por cultura general lean sobre Jorge Eliezer Gaitán, quién era. Bueno, sí, él es el que está en el billete de 1000. Es alguien de sumamente una gran importancia histórica. Bueno, tenemos la lírica romántica. La melancolía fue el elemento principal de la tradición poética romántica. Las principales formas poéticas cultivadas en el romanticismo latinoamericano fueron la balada, la canción, el romance, el poema en prosa. Podemos ver que ya a partir del periodo romántico del romanticismo en Latinoamérica, pues es lo que se vivió hasta más o menos los años 70, 60, ¿no? En Colombia. Antes de los años 60, 70, que llegara también el auge de la salsa y toda esta música bailable así en gran parte, se tenía algo mucho más suave, mucho más, digamos, de ese periodo. Bueno, representantes del romanticismo latinoamericano. Entonces, Esteban Echeverría, Buenos Aires, 1805-1851. Andrés Bello, de Caracas. José Joaquín Fernández Lizardi, de México, del 76 al 27. Domingo Faustino Sarmiento, de Argentina, del 811 al 888. José Mármol, Buenos Aires, del 817 al 871. Juan Zorrilla de San Martín, Montevideo, 1855-1931. Y Jorge Isaacs, Colombia, del 1837 al 1895. Compromiso. Entonces, bueno, esto luego es las tareas que les dejo. Vamos a iniciar entonces. Eso fue más o menos esa parte romántica del romanticismo que llegó aquí a Latinoamérica. Luego lo abarcamos un poquito mejor con este preámbulo. Bueno, entonces tenemos acá, no sé por cuál empezar. Vamos a empezar por esto acá, y aquí tenemos también esto. Entonces vamos a leer un momentito esta lectura acá, aquí, valga la redundancia. Neoclasicismo, clásico o romántico. Clasicismo y romanticismo son dos conceptos en la terminología de la historia del arte, vagos e indefinidos. Los criterios puramente formales y esteticistas se han revelado incapaces de definirlos y concretarlos. Los problemas que deben solucionarse son: ¿por qué los estilos de los siglos XVIII y XIX son similares a los de los siglos XVI y XVII? ¿Por qué hay artistas trabajando en torno a 1800 en un estilo gótico, manierista, Ingres, Friedrich, Los Nazarenos, clasicista, David, primer barroco, Jericho, barroco tardío, Delacroix? ¿Qué hay detrás de estas similitudes, de estos criterios de estilos formales? Al definir un estilo, a menudo se ponen demasiado de relieve los elementos formales en detrimento de su contenido. A menudo se omite que tanto forma como contenido determinan un estilo, es decir, ideología en imágenes. Si nos fijamos en el contenido, descubrimos que los estilos no existen en el vacío. Más aún, el contenido del arte, lo que demuestra claramente su conexión con los intereses de los diferentes grupos sociales para los que fue creado, y dichos intereses están determinados por factores políticos y sociales muy concretos. Por lo tanto, si queremos entender un estilo en su totalidad, tenemos que esbozar sus conexiones con la sociedad
en la que está arraigado. Dado que idénticas condiciones político-sociales y la propia estructura socioeconómica no se producen nunca en diferentes periódicos históricos, entonces cualquier similitud solo puede aplicarse a ciertos aspectos de las condiciones encontradas. Solo puede ser parcial. A menudo la semejanza de estilos tiene un significado muy diferente. En condiciones sociales y políticas muy distintas, puede expresar la perspectiva de un grupo social diferente de la del periodo anterior. ¿Cuál es, pues, la realidad existente tras los términos clasicismo y romanticismo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX? Clásico y romántico. Según Argan, la cultura moderna gira en torno a la relación dialéctica entre los conceptos clásico y romántico. Hace referencia a dos grandes fases de la historia del arte: lo clásico, el arte del mundo antiguo grecorromano, y a lo que se considera su renacimiento en el humanismo de los siglos XV y XVI. Lo romántico, el arte cristiano de la época medieval, más exactamente el romántico y el gótico, o sea, a las culturas románicas. El romántico no es sino el románico y el gótico, perdón. Entonces aquí tenemos esa definición muy clara de Argan. Argan es un historiador italiano muy importante y nos hace prácticamente esa definición. Si les quedó claro esto, es bastante interesante como definición. Hola. Profe, yo estuve viendo y eso, de lo que usted ha subido, esas no están, ¿cierto? ¿Cómo, perdona? Que estuve mirando y de las que usted ha subido, esas no están, ¿cierto? No, esto es material que les tenía listo para hoy, y lo subo hoy también para que lo tengan ahí listo, porque esta es una lectura muy interesante. Tengo ahí lecturitas muy chéveres para que hagan si quieren, si les interesa. Pero esto lo subo hoy, con gusto. ¿Nadie más opina sobre esto que acabamos de leer acá? Nada, ¿están viendo televisión? Uy, Al parecer no tengo ningún No, feedback. no, no estamos viendo televisión. Bueno, entonces ambos han sido teorizados entre la mitad del siglo XVIII. Ambos han sido teorizados entre la mitad del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. El clásico por Winckelmann y Mengs, el romántico por los protagonistas del gótico en Inglaterra, Pugin, Ruskin, Morris, por pensadores y literatos alemanes, Schlegel, Tieck, Wackenroder, y por Viollet-le-Duc en Francia. Se suele dividir el periodo de 1750 a 1850 en una primera fase prerromántica, con la poética inglesa de lo sublime y la similar poética alemana de Sturm und Drang. Una fase neoclásica que coincide aproximadamente con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Una reacción romántica que coincide con la oposición burguesa a las restauraciones monárquicas y con los movimientos a favor de las independencias nacionales entre 1820 y 1850. Pero esta división no es válida. Continúan Argan, ya que presenta una evolución lineal de la historia. Hacia mediados del siglo XVIII el término romántico ya se utiliza como equivalente de pintoresco y se refiere a la jardinería inglesa, es decir, a un arte que no imita ni representa, sino que modifica la naturaleza, adaptándola a los sentimientos humanos y a las oportunidades de la vida social, o sea, presentándola como ámbito de la vida. La poética de lo sublime y la de Sturm und Drang, aunque un poco posteriores a la poética de lo pintoresco, no son opuestas, sino que simplemente reflejan una diferente actitud del individuo para con la realidad. Para lo pintoresco, la naturaleza es un ambiente acogedor y propio que desarrolla en el individuo los sentimientos sociales. Para lo sublime es un ambiente duro y hostil que desarrolla en la persona el sentido de su propia individualidad,
de su propia soledad, de la tragedia fundamental del existir. Las poéticas de lo sublime y del Sturm und Drang, aunque reconocidas como prerrománticas, señalan como supremos modelos las formas clásicas y constituyen, por lo tanto, uno de los criterios del neoclasicismo. Los artistas neoclásicos adoptan de hecho con respecto al arte clásico una actitud netamente romántica. Se puede pues afirmar que el neoclasicismo histórico no es más que una fase de la concepción romántica del arte. ¿Por qué llamamos romántica a toda la primavera, fase del ciclo histórico del arte moderno? En las poéticas de lo sublime y del Sturm und Drang, el hecho de recurrir a temas y formas clásicas representa la evocación de una historia acabada, que no continúa en el presente y que, por lo tanto, puede establecer como modelo o ejemplo, pero no como premisa o precedente de las situaciones actuales. La evolución clásica en su inmovilidad es trágica. El recurso a temas y motivos, pero no a las formas, de la historia y del arte medieval y por lo tanto del cristianismo, indican en cambio que se siente una continuidad entre aquel pasado y el presente. El sentido romántico de la historia está lleno de movimiento, es dramático. Entre los motivos que en el siglo XVIII determinan el final de lo que podríamos llamar ciclo clásico y el inicio del ciclo romántico o contemporáneo, es preeminente, según Argan, la transformación de los medios técnicos de producción, con todas las consecuencias que comporta en el orden social y político. El nacimiento de la tecnología industrial, al determinar la progresiva crisis del artesanado, provocó la transformación de las estructuras y de las finalidades del arte. El paso de la tecnología del artesanado, que utilizaba las materias e imitaba los procesos de la naturaleza, a la tecnología industrial, que actúa sobre la naturaleza transformando rápidamente el ambiente, es una de las principales causas de la crisis del arte moderno. Excluidos del sistema técnico-económico de la producción, los artistas se convierten en intelectuales, burgueses en tensión y a menudo en dura polémica con la misma clase dirigente de la que forman parte. Entonces aquí también tenemos una parte muy interesante, ven, en cómo se va estructurando todo. Esto es la puerta prácticamente de lo que sería la parte ya de historia del arte 3, ¿no? En la cual venimos a encajar un periodo con el otro. Los que están viendo historia del arte 3 pueden darse cuenta cómo las revoluciones, sea la revolución francesa y no solo la francesa, sino también revoluciones que ocurrieron en Inglaterra, en Italia, en distintas partes de Europa y del mundo, pues generaron qué cosa. Y igual también la guerra de liberación en Estados Unidos, en América, la misma guerra de independencia o revolución de independencia aquí en Latinoamérica, generaron un sentido social completamente distinto. Aquí en Latinoamérica, al haber una guerra de independencia por parte de Simón Bolívar, Santander, Francisco de Paula Santander, pues ¿qué pasó? Que prácticamente cambia completamente esa situación social, ¿no? Entonces iniciamos a tener un punto de vista muy distinto. El artista ya no pasa a ser el típico artesano, sino pasa a ser pues la persona con un cierto estatus social importante, ¿cierto? Muy importante. Ya no es más ese artesano que lo tenían ahí como algo normal, como algo de primera mano así a utilizar. Y aparte de eso, pues, aparte de las revoluciones sociales y económicas, pues la revolución industrial, ¿no? La tecnología da una perspectiva completamente distinta. El rápido desarrollo del sistema industrial, tanto en el ámbito social como en el tecnológico, explica el continuo cambio de las orientaciones artísticas y la sucesión de las tendencias o de las poéticas, su fuerte acento ideológico y sus contrastes. Aquí tenemos que gran parte de lo que es a partir de el final del romanticismo y el inicio de la revolución artística con los impresionistas hacia adelante,
pues tenemos claramente este último párrafo, ¿no? Es una sucesión de poéticas que crea una serie de grupos artísticos en sucesión, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Bueno, vamos sobre pintoresco y sublime. La categoría estética de lo pintoresco fue incorporada en el repertorio conceptual de artistas y teóricos del arte hacia las últimas décadas del siglo XVIII, de un significado inicial que aludía a una forma de ver y captar la naturaleza siguiendo los cánones de composición de artistas clásicos, pasó a ser utilizado con un sentido considerablemente más amplio como una forma de percepción y registro de la realidad en todos los ámbitos. Antes de ser planteado por Kant como categoría de lo bello, el concepto de pintoresco había sido propuesto por un pintor teórico inglés, A. Cousin, de 1717 a 1786, como base de una poética del paisaje cuyos principios son: la naturaleza es una fuente de estímulos a los que corresponden sensaciones que el artista interpreta y comunica. Las sensaciones se dan como grupos de manchas más claras, más oscuras, teñidas de diferentes colores y no bajo una forma acabada con la que el arte clásico obtenía mediante la perspectiva, las proporciones y el dibujo. El dato sensorial es común a todos, pero el artista lo elabora y clarifica con su propia técnica mental y manual, y así lleva a la sociedad a una mejor experiencia y realiza una tarea educativa. Esta clarificación no consiste en descifrar en las manchas la noción del objeto al que corresponden, destruyendo así la sensación primaria, sino en redescubrir el significado y el valor de la sensación en cuanto a experiencia de lo real. Estamos aquí a la puerta prácticamente de qué cosa, de que se están empezando a crear conceptos para llegar a un expresionismo, ¿no? La variedad es un principio estético fundamental. En un paisaje, por ejemplo, la presencia de cosas distintas, rocas, árboles, agua, casas, animales, figuras, a cada una de las cuales corresponden diferentes tipos de manchas. Naturalmente las manchas son variables según el ángulo de visión, la luz, las distancias, lo que la mente activa capta. Es un contexto de manchas diferentes pero relacionado entre sí. La mancha correspondiente a un árbol no cambia solo con el tipo de árbol, sino con el hecho de estar cerca o lejos, iluminado o a contraluz. No solo es importante cómo se lleva a cabo la experiencia, sino también la forma de aproximación a la realidad. Una puesta del sol suscita un sentimiento de calma, una tormenta un sentimiento de temor. Entonces tenemos que el proceso del artista, según la poética de lo pintoresco, va desde la sensación visual al sentimiento. Es precisamente en este proceso de lo físico a lo moral donde el artista sirve de guía a sus contemporáneos. Bueno, aquí tenemos una lectura que es bastante larga, pero creo que con estos conceptos iniciales pues tenemos más o menos claro todo ese pasaje desde el clasicismo, neoclasicismo, de acuerdo, a lo que sería el romanticismo. Entonces yo les aconsejo esta lectura. Esto sí es bueno para el que tenga un poco de pasión por la lectura, por el arte, pues aquí va a encontrar una serie de elementos muy interesantes. Entonces, sí, es bastante interesante. Aquí yo les dejo este texto, que aquí miren, tiene un montón de elementos donde se habla bastante. No sé si quieren en la próxima clase después de Semana Santa seguimos abordando y analizando este texto, porque es una lectura realmente para un paso, o sea, para cerrar todos esos periodos de los cuales venimos, o sea, prácticamente hacemos un paso de pasar de la edad medieval con el gótico y el románico al renacimiento, donde se rescatan los valores del humanismo. Ese renacimiento en 2 siglos se desarrolla con qué cosa, con una refinación completa y la perspectiva, porque el renacimiento, uno de esos principales elementos que deja como herencia es la perspectiva, ¿no?
O sea, no solamente a nivel arquitectónico, sino que nos deja también a nivel pintoresco ese estilo de perspectiva. Porque si nosotros vamos a analizar la escultura ya desde la época de los griegos y antes desde Mesopotamia, ya tenía características muy destacadas, o sea, tenía un figurativo bastante marcado ya, bastante definido. Ya desde los griegos esa estética de la escultura era bastante definida, pero se requirieron desde los griegos hasta la edad moderna, hasta la era moderna, se requirieron más o menos 1500 años antes de que el hombre pudiera llegar a ese tema de la perspectiva para poder aplicarlo a nivel pictórico. Entonces una cosa es cuando hacemos una escultura porque tenemos el uso de la materia y la tridimensionalidad está aportada de mano. Otra cosa completamente distinta es cuando trabajamos la dimensión y la perspectiva por medio de la pintura o del dibujo. Son dos conceptos muy distintos, un figurativo a través de la escultura y un figurativo a través de la pintura. Entonces veamos cómo se disparan una cantidad de conceptos a partir del Renacimiento, a partir de una serie de descubrimientos. Yo tengo aquí, permítanme un segundo que les quiero mostrar un video, un documental que quisiera que viéramos todos para comentarlo. Lo que pasa es que, sí, aquí tengo, permítanme un segundito. Vamos a ver, es un documental bastante interesante, es un material de video muy interesante. A ver, tengo desconectado, parece que sí. Bueno, luego lo busco y seguramente lo vemos. Es un historiador inglés que prácticamente y artista que prácticamente lo que hace es un estudio de cómo, lo que les explicaba muchos en fotografía, de cómo a partir de los descubrimientos científicos que empiezan a suceder en la edad moderna, o sea, a final del 1400, inicios del 1400, perdón, y finales del 1300, gracias a qué cosa, lo que hablábamos antes, gracias a la liberación de Mesopotamia. Entonces, gracias a todos esos conceptos que llegan de los sabios, de los científicos de Mesopotamia hacia Occidente, tenemos que pues muchas técnicas son implementadas por la ciencia, inclusive por los mismos artesanos y todo. Entonces, una de esas es qué cosa, la cristalería, ¿no? La cristalería en Italia, en una zona que se llama Murano, cerca de Venecia, pues bien implementada de una manera muy útil, empiezan a volverse unos maestros del cristal y sucede todo prácticamente con esto de la creación de la esfera de cristal y sucesivamente cuando empiezan a crear qué cosa, las lentes, las lupas, ¿no? Que proyectan la luz. Gracias a esas lupas en ese documental que veremos, a esas lentes a través de las cuales pasa la luz, a partir del 1400, del 400 italiano, empiezan los artistas italianos a proyectar todo sobre los muros, sobre los papeles, sobre las maderas, para empezar a calcar, y así es la manera en la cual desarrollan ese concepto de perspectiva. Eso en muchos historiadores no lo aceptan, pero es una realidad muy clara. Entonces a raíz de eso es que empezamos a tener ese desarrollo pictórico, y miren cómo se desarrolla después de haber estado por más de 1500 años la pintura en una manera bastante, digámoslo así, arraigada. Simplemente representaciones muy banales con una estética muy simplicista, ya que no teníamos el concepto de percepción de la profundidad, de la perspectiva, y pasar en un periodo de tan solo 40 años, a inicios del 400 italiano hasta mediados de siglo, pasar a este concepto de pictórico donde empezamos a dominar en tan solo 40 años esa perspectiva. Genios como por ejemplo Da Vinci la intuían, ¿cierto? Y utilizaban el foro estereoscópico, que era este agujerito muy pequeño a través del cual entraba la luz hacia un lugar muy oscuro y se proyectaba una cierta perspectiva. Da Vinci había intuido eso y había tratado de hacer muchos dibujos
de arquitectura a través de este agujero estenoscopéico. Pero ¿qué sucede? Que ahí no tenía tantísima profundidad, no se veía la profundidad de lo que se proyectaba. Solamente hasta la llegada de la lente fue que se pudo tener muy bien todo este concepto de perspectiva y profundidad. Entonces, ¿qué piensan ustedes si en la próxima clase después de Semana Santa seguimos analizando este texto y seguimos haciendo lectura porque es bastante interesante? O sea, me parece que vale la pena. Rubén, después que deja los trabajos que usted dijo la vez pasada. Les tengo que asignar los trabajos. Todavía no se los he asignado porque es hacer No, una... de leer este texto, o sea, después de Semana Santa. después de Semana Santa, pero es que los trabajos, los talleres, por decirlo así, ¿qué va a ser? Va a ser prácticamente que ustedes interpreten qué cosa a partir de los distintos periodos, pues por sus propios medios, obras de lo actual, o sea, digamos, de acuerdo al periodo renacentista, con el estilo, el color, la dinámica de movimiento que aplicaba tal artista, yo estoy representando esta obra, si queremos escultoria, si queremos conceptual, si queremos pictórica o una ilustración, ¿sí entienden? En base a la poética de este artista, con la técnica que usaba así, así. O sea, los talleres se van a tratar de eso, de que ustedes investiguen sobre determinados artistas y adopten la poética, la técnica, los estilos que utilizaba ese artista e interpreten algún elemento actual que ustedes quieran realizar a través de esas técnicas, aplicándolas ustedes mismos. Es interesante, ¿no les parece? O sea, como haciendo, si queremos, escogemos pintura, pues entonces haciendo alguna pintura de la época, y si escogemos escultura, pues algo Pero parecido, no ¿sí? es, sí, pero no es copiar una obra de esa época, es interpretar algo de hoy día a través de una técnica, ¿sí entienden? O sea, no sé, por ejemplo, me O sea, asomo por la... creando algo, por decirlo así. ¿Cómo? Creando algo, por decirlo así, por ejemplo, podemos interpretar algo de la Biblia de la época. Pero no de la época actual, actual, de hoy día. Pues entonces sería interpretando algo de la época, pero utilizando esto, pues características de la actualidad. Sí, o sea, Lo, pero está, más o menos. lo entendió al revés, o sea, de las características de la actualidad no, porque si hablamos de características estamos hablando de las características que usaba el artista, de la técnica. Y si hablamos es de algo actual, es de lo que vamos a representar hoy en día. Ya, ya, ya. ¿De Listo, acuerdo? profe. Sí, sí, señor. Bueno, entonces continuemos. Vamos a iniciar acá con nuestro arte neoclásico. Vamos a hacer una pequeña panorámica aquí rápida, rápida, para luego pasar a neoclasicismo y romanticismo, pero esto lo voy a dejar también un poco para que lo vean. Es muy interesante porque es un recuento de obras del neoclasicismo y romanticismo. ¿Por qué hablamos de neoclasicismo? ¿Por qué se dice en muchas partes neoclasicismo y no clasicismo? ¿Por qué? Porque el clasicismo realmente si lo... ¡Ay! ¿Qué dice? No, lo taché. El clasicismo, si realmente lo vamos a ver, es el periodo clásico, ¿cierto? Que viene desde la época griega y la época románica. Entonces, ese sería el periodo clásico, ¿sí? Pero entonces cuando hablamos de clasicismo, mucha gente que prefiere decir clasicismo, clásico, neoclasicismo, no hagamos confusiones porque prácticamente clasicismo y neoclasicismo son la misma cosa, ¿de acuerdo? Solo que muchos historiadores en muchos libros van a decir que clasicismo es el periodo que viene desarrollándose desde la época de los griegos y romanos y para llegar hasta el neoclasicismo. ¿Por qué? Porque de todas maneras si pensamos por ejemplo en todos los periodos anteriores, desde lo que fue el desarrollo de la cultura occidental, desde la Meca, que fue la Meca de la cultura occidental, que fue Grecia, y se expandió hacia Occidente, pues tenemos que todo eso es clasicismo, pero viene abarcado por un periodo también que es gótico, etcétera, etcétera, y con otras interpretaciones. Entonces cuando hablamos de neoclasicismo es lo mismo que estemos hablando de clasicismo, ¿de acuerdo? Bueno, en contexto histórico, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial marcaron los últimos años del siglo XVIII
y la totalidad del siglo XIX. La Revolución Francesa supuso el fin del antiguo régimen, mientras que la Revolución Industrial creó las bases del mundo moderno. En Francia y en menor medida en el resto de Europa, tras el periodo napoleónico se produjeron las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. En este periodo se puede destacar el fin del régimen absolutista, monárquico y el surgimiento de repúblicas y monarquías parlamentarias. Vemos cómo viene un cambio social absoluto, crecimiento del nacionalismo que se materializó en la creación de nuevos estados, Grecia, Alemania, Italia. La industrialización transforma radicalmente las sociedades, trabajo, transportes, ciudades, clases sociales. La población creció considerablemente por los avances médicos, aumento de la producción de alimentos, mayor higiene. No te preocupes, Melissa, está quedando grabado esto. Bueno, entonces, mayor higiene. Los problemas derivados de la sociedad industrial generaron la aparición de movimientos reivindicativos, socialismo, anarquismo. Nace el anarquismo y también el socialismo es gran importante. Cabe decir que del socialismo viene la corriente, o digámoslo así, viene la ramificación, una ramificación por Karl Marx, que se convierte prácticamente, y luego, digámoslo así, por distintos otros estadistas socialistas que terminan volviéndose socialistas enteristas, socialistas democráticos, o simplemente terminan volviéndose socialistas comunistas, ¿ok? El socialcomunismo adoptado por Rusia. Entonces aquí tenemos a Maximilien Robespierre, Napoleón en su estudio de 1812 de Louis David, la máquina de vapor que revolucionó también el mundo del transporte. Piensen que en esta época, a inicios del 800, tenemos la locomotora, algo que para nosotros parece hoy algo absurdo. En esta época acortaba distancias. Antes se hacía por barco, por caballo o a pie. Lo que quería decir que nosotros, si queríamos ir, por ejemplo, de aquí a Medellín, nos podíamos tranquilamente a caballo demorar hasta 2 semanas en llegar, o hasta 3, porque aquí hay unas montañas altísimas que pasar. Con la creación del ferrocarril, esas 2 semanas se convertían simplemente en un día o 2 días. La localización y evolución artística. Geográficamente podemos considerar como núcleos básicos de todo este periodo las ciudades de Roma y París. Tenemos aquí a Roma, tenemos aquí a París. Roma fue el principal centro de difusión de los principios del neoclasicismo. París tuvo relativa importancia durante el neoclasicismo y se convirtió en lugar de referencia durante el romanticismo. Reino Unido, donde se desarrolló el movimiento pre-rafaelista, y Alemania fueron también escenarios importantes para la evolución de un romanticismo propio y singular. Aquí tenemos las revoluciones de 1820, 1830, 1848. El neoclasicismo se desarrolló en paralelo a la Ilustración, coexistiendo con el final del Rococó. Los límites cronológicos de ambos movimientos son poco claros y se entremezclan en artistas de una misma época y en diferentes países de Europa. En cierto modo, el romanticismo del siglo XIX fue una transformación del neoclasicismo. El neoclasicismo. Características generales. El neoclasicismo surge a mediados del siglo XVIII, situándose entre el rococó y el romanticismo. Este arte trató de imitar los estilos de la antigua Grecia y Roma, una circunstancia que contribuyó a su desarrollo en que la antigüedad grecorromana volvió a ponerse de moda debido en gran medida a los descubrimientos arqueológicos en Herculano, 1738, y Pompeya, 1748. Decisiva fue también la obra del historiador del arte y arqueólogo Winkelmann. El academicismo, la sujeción a unas normas impuestas en las academias, fue un rasgo importante del neoclasicismo. Tenemos también que en el neoclasicismo inician a nacer ¿qué cosa? Las academias. Entre el neoclasicismo y el romanticismo
empiezan a nacer las academias, academias del arte, academias de la ciencia, academias de la política y el humanismo, academias de las leyes, ¿de acuerdo? Entonces ya se empieza a hacer qué cosa, se empieza a volver un concepto de institución, las academias, para poder tener el conocimiento en un sitio enfocado. Antiguamente, antes del neoclasicismo, el romanticismo, realmente habían bibliotecas, estaba el bibliotecario, estaban los sabios, estaban los estudiosos, los por llamar así científicos, que se trasladaban siempre y permanecían mucho tiempo en monasterios o lugares así, que eran donde los monjes realizaban grandes estudios, digamos, de astronomía y cosas varias. Pero solamente hasta estos periodos es cuando empiezan a nacer las academias como tal. Y sabemos que de las academias pues viene qué cosa, viene la instauración de las universidades, ¿ok? Entonces, el academicismo, la sujeción de unas normas impuestas en las academias, fue un rasgo importante del neoclasicismo, que en este aspecto rechaza el decorativismo del rococó, considerado un arte decadente de la nobleza. Los europeos del siglo XVIII veían en la antigüedad clásica una época de esplendor, de virtudes éticas, que si se introducían en la sociedad de la época podría ayudar a regenerarla. Para Winkelmann, el ideal estaba en la Grecia del siglo V a.C., mientras que la Francia de la época revolucionaria se fijaba más en la antigua Roma, la Roma republicana, durante el periodo revolucionario, y luego el imperio de los Césares durante el periodo napoleónico. Aquí tenemos el Capitolio de los Estados Unidos, diseñado por Thurton Bulfinch y Thomas Walter, quien levantó la gran cúpula rememorando a la del Vaticano y añadió las salas destinadas al Congreso y al Senado. Ven acá qué cantidad de cosas tan interesantes y al mismo tiempo raras que sucede. Para Winkelmann, el ideal de belleza solo lo había alcanzado los griegos al imitar y perfeccionar la naturaleza. La función del artista moderno sería pues la de imitar aquellos modelos. El Soufflot Panthéon de París inicialmente estaba previsto que fuera una iglesia dedicada a la patrona de la ciudad, Santa Genoveva. El edificio fue terminado durante la Revolución Francesa en 1790 y la Asamblea Nacional decidió que sirviera de templo para albergar los cuerpos de los hombres ilustres de la patria. En 1851, Léon Foucault instaló su famoso péndulo conocido como péndulo de Foucault. La arquitectura neoclásica comenzó a mediados del siglo XVIII por una reacción contra el estilo barroco y se prolongó durante el siglo XIX, confluyendo a partir de entonces con otras tendencias como la arquitectura historicista y el eclecticismo arquitectónico. Características: recuperación de los estilos arquitectónicos de la antigüedad clásica, tanto griegos como romanos. Concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida. Las líneas rectas dominan sobre las curvas. Existen menos contrastes de volúmenes, menos adornos. Los dinteles y columnas reemplazan a los arcos. Estos serían dinteles con columnas, ¿de acuerdo? Dinteles, 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 columnas, columnas, columnas. Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Gusto por la sencillez, con predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: columnas, órdenes dórico, jónico, frontones, bóvedas, cúpulas, adaptación del templo griego al culto cristiano, aunque lo que más se construye son edificios de carácter civil. Esta es la puerta de Brandenburgo de 1788 a 1791, obra de Carl Gotthard Lagrange. Es una construcción en piedras arenisca. Aquí en Colombia también vamos a ver, por ejemplo, y el Palacio de Justicia, todo lo que es el Palacio de Nariño,
y distintos palacios acá se basan sobre este tipo de arquitectura también, y de igual manera usan la piedra arenisca. Cuando vayamos a Bogotá podremos observar muchos de estos elementos y que están hechos con esa piedra arenisca que es amarillita. La parte superior y el interior de las zonas de paso están recubiertos en relieves que representan a Hércules, Marte y la diosa Minerva. La puerta está coronada con una escultura de cobre de unos 5 metros de altura. La cuadriga creada por Johann Shadow, que representa a la diosa victoriana montada en un carro tirado por 4 caballos. La iglesia de la Madeleine, inspirada en la Maison Carrée de Nimes. Por decisión de Napoleón se transformó radicalmente y se levantó prácticamente de nuevo templo periptero octalístolo de orden corintio, con diseño de Pierre Alexandre Vignon. Se hizo como templo a la gloria de la Grande Armée. En 1842 volvió a ser iglesia católica. El Arco del Triunfo de París, Napoleón lo construyó tras su victoria de Austerlitz 1805. Fue diseñado por Jean Chalgrin, inspirado en la arquitectura romana. 49 metros de altura, posee un relieve en cada uno de sus 4 pilares. Aquí tenemos la iglesia de Madeleine, ¿ven? Una estructura completamente greca, y el Arco del Triunfo de París, ¿de acuerdo? Completamente romana. Bueno, Carl Friedrich Schinkel, rotonda de Altes Museum y fachada de Altes Museum de Berlín. Tenemos una forma completamente románica. Su trayectoria, Ventura Rodríguez, su trayectoria se sitúa entre 2 grandes corrientes artísticas del barroco, estilo en el que hizo la capilla del Palacio Real de Madrid, y el neoclasicismo, en el que realizó fachada de la Catedral de Pamplona. Aquí tenemos, aquí tenemos Ventura Rodríguez, la fachada de la Catedral de Pamplona. Tenemos aquí la Fuente de Cibeles en Madrid. Entre los años 1777 y 1782 también realizó las del Apolo, Neptuno y las 4 fuentes en el Paseo del Prado, la Fuente de Alcachofa, Retiro, y la Fuente de las Conchas, Campo del Moro. Todas esas son fuentes que están en Madrid. Juan de Villanueva, 1739-1811. Su obra maestra es el edificio del Museo del Prado. El museo fue concebido como gabinete de historia natural y formaba parte de una zona ajardinada de función científica en la que también se encontraba el jardín botánico. La fachada principal se dispone a lo largo del Paseo del Prado. En el centro hay una monumental portada constituida por un gigantesco pórtico toscano. En el edificio de Villanueva predominan las líneas rectas. Hay una disposición rigurosamente simétrica de los elementos arquitectónicos. Destaca la enorme austeridad ornamental. La armonía proviene de la combinación de las formas arquitectónicas, columnas, frontones y ventanas. Museo del Prado, aquí lo tenemos. Este señor que se ve aquí enfrente del Museo del Prado es el señor Velázquez. Y aquí tenemos el Observatorio Astronómico de Madrid. El Museo del Prado es el museo más importante de toda España. Se encuentran las principales obras españolas de los periodos más importantes. Se encuentran obras originales de Velázquez, de Goya, etcétera, etcétera, más esculturas y elementos de distintos sitios. También está el Jardín de las Delicias aquí en el Museo del Prado. Sí, claro, toca, y ahorita que están en descuento los pasajes, vamos todos a Madrid. Bueno, entonces Francisco Sabatini, 1722-1797, el arquitecto nacido en Palermo. Palermo está en Italia. Palermo es la capital de Sicilia. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo que pertenece a Italia. Y formado en Roma, vendrá a España para realizar las reales obras cuando Carlos III sube al trono.
Obra suya fue la Puerta de Alcalá, que conmemora la entrada de Carlos III en la capital. Consta de 5 vanos, 3 con arco de medio punto y 2 con arco adintelado. Tenemos el Hospital de San Carlos de Madrid, en 1788, hoy Real Conservatorio. La Real Casa de la Aduana de Madrid, de 1769. Son edificios bastante históricos y hoy en día los han sabido mantener en pie, muy bien cuidados. La escultura. Como reacción contra la frivolidad del decorativismo del rococó, surgió la escultura neoclásica, inspirada en la antigua tradición grecorromana, adoptando principios de orden, claridad, austeridad, equilibrio y la serena belleza que Wilkeman había encontrado en la estatuaria griega. Así, los escultores de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX crearán obras en las que prevalecerá una sencillez y una pureza de líneas que los apartará del gusto curvilíneo del barroco. En todos ellos, el desnudo tiene una notable presencia, como deseo de rodear las obras de una cierta intemporalidad. Los modelos griegos y romanos, los temas tomados de la mitología clásica y las alegorías sobre las virtudes cívicas llenaron los relieves de los edificios, los frontones de los pórticos y los monumentos como arcos de triunfo o columnas conmemorativas. Canova, Paolina Borghese como Venus vencedora, 1807. Galería Borghese, la escultura de Antonio Canova ejerció una gran influencia sobre toda una generación de artistas, es cierto, grande escultor. Su fama atrajo el interés de Napoleón y este escultor de los papas se convirtió en representante artístico del imperio. Realizó retratos del emperador, la emperatriz María Luisa de Austria y de la hermana de Napoleón, Paolina Borghese, representada como Venus triunfante, y de otros miembros de la corte francesa. La retratada Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, tenía 25 años cuando el escultor empezó su trabajo en el único bloque de mármol de Carrara. Paulina aparecía indolente, tumbada en un diván, extendiendo la pierna derecha sobre la que reposa la izquierda. En su mano izquierda sujeta una manzana, aludiendo a su triunfo en el juicio de París, mientras el brazo derecho sostiene su cabeza, que dirige una altiva mirada hacia el espectador. Aquí tenemos la escultura, grande trabajo del maestro Canova. Antonio Canova fue considerado como el escultor más importante del periodo neoclásico y el mejor desde Bernini. Sus obras más conocidas representan personajes mitológicos y religiosos, pero también abordó todo tipo de temas. El prestigio de Canova era inmenso, su tratamiento del mármol de extraordinario refinamiento, su pureza de líneas, la claridad de referencias antiguas, su sincero respeto a los grandes escultores del pasado, la fuerza de sus composiciones, que al mismo tiempo mostraban delicadeza, y su característico pulido final, lo convirtieron en un modelo de la escultura neoclásica. Todo esto es mármol de Carrara, tenemos la pureza del material y sobre la mano de este gran artista. Aquí tenemos Canova con las Tres Gracias de 1816. Yo todo esto lo he visto, estaba ahí al lado, tengo foticos con ellos. Esto es en San Petersburgo, lo tienen los rusos, gran museo, el Hermitage. Bueno, Antonio Canova, Psique reanimada por el beso del amor, 1793, también llamado El amor de Psique o El beso, Museo del Louvre. Según Apuleyo, en su Metamorfosis, Psique era la hermosa hija de un rey de la Anatolia. Afrodita, celosa de su belleza, envía a su hijo Eros, Cupido, para que le lanzara una flecha de oro oxidado, que la haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella, lanzó la flecha al mar y cuando Psique se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. Para evitar la ira de su madre, Eros se presenta siempre de noche.
en la oscuridad y prohíbe a Psique cualquier indagación sobre su identidad. Cada noche en la oscuridad se amaban. Intrigada, una noche Psique enciende una lámpara para verle y una gota de aceite hirviendo cae sobre la cara de Eros dormido, que despierta y abandona decepcionado a su amada. Bueno, ¿qué tal hasta ahora, chicos? ¿Ya están cansados? ¿Quieren que dejemos estas dos lecturitas? Que aquí vamos hasta ahora por la página 13 y son 82 páginas. Tenemos el clasicismo con la música clásica, muy interesante también para leer. E historia del arte, pues tenemos aquí de clásico y romántico. ¿Quieren que ya los deje libres? Ah, bueno, y tenemos aquí el neoclasicismo. Bueno, ya les digo porque tengo clase ahorita a las 8. Ya llevamos una horita y la lectura pues es de apreciar y es larga. Si quieren, yo les mando estas diapositivas, las ponemos en el Google Drive para que sigan apreciando en las próximas clases. En la próxima clase que hagamos después de Semana Santa, continuamos analizando esto, y porque son textos pues realmente de apreciar y de entender un poquito ese pasaje para que tengan pues esa entrada perfecta luego para Historia del Arte 3 y poder empatar muy bien y entender el porqué de cada cosa durante este periodo. ¿Qué dicen los demás, chicos? Bueno, todos. Bueno, así ya los dejo libres para que terminen de disfrutar la Semana Santa, yéndose a la playa, a la piscina, saliendo a dar tantas vueltas. Bueno, entonces chicos, dejamos aquí y continuamos en nuestra próxima clase. Yo les mando también un poquito para que lean parte de estos textos bien interesantes y los continuamos analizando. Bueno, entonces dejamos hasta aquí. Les deseo una feliz Semana Santa. Nos vemos el próximo lunes y nada, que la pasen bien. Chao a todos, chicos.